bajo alto riesgo de cáncer. ¿Cuáles son? El sexo masculino, ¿no? Hemos dicho que la frecuencia de nódulos es mayor en mujeres que en varones, pero ese uno de varón, la posibilidad de riesgo de cáncer es mucho más alta, ¿no? Extremos de la vida, edad pediátrica, edad geriátrica, el mayor riesgo. Si el nódulo crece progresivamente, está invadiendo localmente, si es frío, pertenece a zonas geográficas de déficit o exceso de yodo, hay que sospechar, ¿no?, de que es un cáncer, de que la evolución es rápida, crece rápidamente, hay antecedentes de radioterapia o antecedentes familiares de cáncer de tiroides. Si es único, la sospecha también es más alta. Si es duro, fijo, un poco móvil, hay ganglios o hay alteración de la voz, ¿no?, que las gamografías son fríos, entonces hay que sospechar de cáncer de tiroides. En conclusión, yo puedo tener una alta sospecha de cáncer de tiroides. En el caso de que hay crecimiento rápido, el nódulo es duro, poco móvil, hay alteración de la voz o hay un ganglio, yo tengo una alta sospecha de que ese nódulo es maligno. Ahora, los factores de riesgo asociados a tipo de cáncer, ¿no? El TSH que hemos mencionado, elevado, está asociado más a cáncer papilar, igual la radiación, ¿no?, cáncer papilar. El yodo, tanto en exceso como en déficit, está asociado más al cáncer folicular. Y el factor genético, ya hemos dicho, un gen autosómico dominante asociado a cáncer medular tiroides, ¿no? El Hashimoto, bueno, se puede convertir en linfoma, linfosis, masa reacción anaplásica, aunque hoy en día ya no hay esa correlación, vemos con más frecuencia cáncer anaplásico, cáncer indiferenciado, ¿no? No sabemos factores ambientales también, ¿no? Bueno, y en cuanto a la clínica, ¿qué es lo que vamos a ver? Si es pequeño, no va a dar ningún síntoma. Habíamos dicho que menor de 1.5 ni siquiera se puede palpar, así que no va a causar ningún síntoma, ¿no? Pero si es más grande y ya se ve que es más grande, el paciente se va a observar tal vez frente al espejo o de repente alguien del entorno, algún familiar, le puede hacer, percatarse de alguna masa, algún bulto en el cuello, ¿no?, y acude a su consulta. Algunos pueden quejarse de dolor, ¿no?, y acudir por el dolor, ¿no?, a la mandíbula, el oído o al cuello, y uno a veces dentro del screening, a veces se pide su ecografía del cuello, y ahí nos van a informar un nódulo tiroideo, ¿no? Si ya son más grandes, ya va a obstruir la vía aérea digestiva. Entonces, si obstruye la vía digestiva, lo que tenemos es disfagia, dificultad respiratoria, ¿no? Estos son ya en casos muy grandes, ¿no? Y en caso que haya infiltrado un nervio, vamos a tener disfonía o de frente ronquera, ¿no? El examen clínico, como ustedes ven a la observación, aquí podemos ver un nódulo, y si bastante grande y a distancia, ¿no? Y siempre la palpación bimanual, pues la parte posterior, el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho, izquierdo, y eso hay que palpar todo, ¿no? Y se mueve con la deglución, no se mueve con la deglución, ¿no? Y entonces hay que hacer si es duro, si es móvil, ¿no? Y hacemos una graduación, ¿no?, del bocio, ¿no?, nodular. Tenemos el grado 3, que es bastante grande, que lo vamos a ver a distancia. El 2, que lo podemos ver, ¿no?, en cuello normal, ¿no? Y el 1A y el 1B, que son palpables nada más, ¿no? En 1B se puede ver con cuello extendido, ¿no? En el 1A solo se puede palpar. Y dentro de los nódulos podemos tener nódulo frío, nódulo caliente. Del nódulo frío habíamos dicho que el 10% va a ser 10, 15, 18% puede ser canceroso, ¿no? Y el nódulo caliente más bien está asociado a hipertiroidismo. Entonces vamos a encontrar taquicardia, tremor, adelgazamiento y nerviosismo. Exámenes de ayuda diagnóstica. Uno de los exámenes de ayuda diagnóstica que de repente necesitamos es si nos van a orientar a si es benigno o si es maligno. La mayoría de pacientes se preocupa por eso, ¿no? Se preocupa si el tumor es benigno o es maligno. Entonces, la ecografía es una examen de ayuda diagnóstica por imágenes que nos da muchísima información y nos va a dar características para poder descartar o sospechar un cáncer, ¿no?
La falla de función hormonal, la TSH, la T4 libre, se puede completar con el T3, ¿no? La biopsia por aspiración con fina, y en casos de tumores que son grandes y hay que planificar un tratamiento o de repente evaluar o valorar si va a ser resecable o de repente ya no, nos ayuda mucho la tomografía. Ahí está la ecografía, ¿no? Y esta es la información que nos va a dar la ecografía, ¿no? Nos va a dar esta probabilidad de alta sospecha de cáncer o de repente baja sospecha de cáncer, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos benigno 99%, maligno menos del 1%, ¿no? Un nódulo quístico, bordes regulares, ¿no? Entonces, es una sospecha de que sea benigno 99%. Si nos vamos al extremo, ¿no? Si hay bordes irregulares, microcalcificaciones, son arteriovenosos, hipoecogénico, ¿no? Márgenes irregulares, nos da una alta sospecha de neoplasia maligna, que en este caso tenemos de 70 a 90% aproximadamente. Bueno, y este es un resumen, ¿no? De sensibilidad, especificidad. Tenemos, por ejemplo, borde irregular, una especificidad de 86%, shunts arteriovenosos del 100% para cáncer, ¿no? Aquí hay otro borde irregular, 80%. En realidad, 100%, ni siquiera es bajo, ¿no? Si no, nos dan alta sospecha, 70-90% aproximadamente. Siempre va a haber esa 10% de falsos positivos, podemos decir, ¿no? La gamografía más cuando estamos para descartar hipofuncionalidad, hipertiroidismo, ¿no? La biopsia por aspiración con hoja fina. Hoy en día lo hacemos ecoguiada. Y el definitivo, pues, es la anatomía patológica, ¿no? Cuando nos dan el resultado de la biopsia por aspiración con hoja fina, podemos tener que puede tratarse de un tumor benigno. ¿Qué hacemos? Tratamos quirúrgicamente, observamos o hacemos terapia supresiva. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Si es cáncer, sí, se va a cirugía. Es algo que no sea resecable, sea muy grande o sea un estadio 4 muy avanzado tal vez, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿no? Si sospecha, también va a cirugía siempre en cuando no sea hipertiroidismo, ¿no? También va a cirugía. Bueno, entonces, indicaciones para evaluación y tratamiento, ¿no? Dada la alta prevalencia de nódulos tiroideos en la población y la baja frecuencia de cáncer tiroideo, entonces habremos que decidir en quiénes vamos a hacer estudios de diagnóstico y en quiénes se justifica una terapia que pueda ser médica o quirúrgica, ¿no? Para manejo de nódulos tiroideos sin factores de riesgo, ¿no? Y que sean hallados incidentalmente, si son pequeños, debería dejarse, no se debería estudiar. Nódulos de hasta 1 centímetro, tal vez con factores de riesgo, pues observación periódica, ¿no? Y los mayores de 1 centímetro tiene factores de riesgo en la ecología, entonces se puede hacer biopsia con vía ecográfica. Bueno, entonces aquí en los nódulos mayores de 1 centímetro, primero su TSH, su T4 libre. Si es hiper, ¿no? Se va a tratamiento médico aquí con lo que van a ofrecer, ¿no? Si es hipo o eutiroideo, va a BAF, que ya está maligno, cirugía, sospechoso, también cirugía. El benigno se puede repetir el BAF a los 6 meses. Si todo lo que sea sospechoso siempre va a cirugía. Si más bien disminuye, baja sospecha, ¿no? Se va a observación. El quístico, habíamos dicho, es benigno, pero a nadie le gusta tener una masa en el cuello, ¿no? Entonces, se puede aspirar, ¿no? Puede regresionar y volver a aparecer, y volver a aparecer. Entonces, va recurriendo, entonces también se va a cirugía, ¿no? Si regresiona, disminuye, ahí queda. ¿Qué hacemos con el nódulo tiroideo benigno? ¿No? Hacemos una ecografía de base, ¿no? Y 6 a 1 año hacemos nuevamente un nuevo control. Si crece, va a cirugía.
Si disminuye, observación, igual a observación. En caso que aumenta, igual, cirugía. En conclusión, tenemos indicaciones para cirugía. Los malignos, los sospechosos, pueden ser benignos, pero tienen efecto compresivo, están obstruyendo la vía aérea. De repente los exámenes nos dicen que es benigno, pero sigue creciendo, ¿no? Entonces también va a cirugía. O los nódulos quísticos que aparentemente son benignos, pero están recidivando, también va a cirugía. En todo caso, la cirugía tiroidea desempeña hoy en día un papel muy importante, tanto para la reducción de tumores malignos como para el diagnóstico. Por el caso de los sospechosos, no sé si es o no es. Entonces, al final, la anatomía patológica me confirmará si estamos frente a un tumor benigno o estamos frente a un tumor maligno, ¿no? Y tratamiento, bueno, si ya es un tumor benigno, maligno, con eso puedo resolver el tratamiento. La resolución de tumores funcionales. Había dicho que NIPER es la última alternativa, no es la primera, es la última alternativa al tratamiento en caso de funcionar, ¿no? Y también con fines estéticos, sobre todo nosotros recomendamos mayor de 4 centímetros, así sea benigno, nosotros recomendamos la cirugía también. Entonces tenemos varios tipos de cirugía. Tenemos la cirugía radical, que es la tiroidectomía total, que se está orientado a todos los tumores malignos en general, ¿no? Y las otras cirugías conservadoras, que se llaman, en caso de patología benigna, ¿no? Con la idea de conservar la vascularidad de las paratiroides y que puedan conservar su funcionalidad. En el caso de la cirugía radical, un gran porcentaje va a desfuncionalizar la hipopara, entonces, aparte de hipotiroidismo, vamos a tener hipoparatiroidismo posterior a la cirugía, ¿no? Complicaciones de la cirugía tiroidea, bueno, crisis tirotoxicosis, que es mortal, 99%, por eso les decía, no en hiperfuncionante, ¿no? Por eso que no, porque la cirugía puede producir una tirotoxicosis que es mortal en un 99%, ¿no? Por eso si no operan en fase sobre todo hipertiroidea. Sangrados, hemorragia, lesión de los nervios, ¿no? Lesión recurrencial, lesión del nervio superior, hipopara, perforación brachial. Este es un cuadro de complicaciones de la cirugía dependiendo de varios autores. Comparativamente podemos, ¿no? La cirugía conservadora con la cirugía radical, ¿no? La total, siempre las complicaciones van a ser mayor en la total, ¿no? Aquí, por ejemplo, hipopara, 8%, lesión del nervio, 14%, hipopara, otro autor, llega hasta 27%, hipopara, 33%, bastante alta, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Una tiroidectomía radical obviamente conlleva mayor complicaciones de la cirugía. Tipos de nódulos, ¿no? Dentro de los benignos, hiperfuncionante, multinodular, Hashimoto, nódulo tiroideo, este es dentro de los benignos. Y vamos a entrar a lo que son los malignos, ¿no? Dentro de los tumores malignos de tiroides, tenemos, lo hemos agrupado en estos tres grupos, uno, cáncer diferencial de tiroides, que es el más frecuente, más o menos 80% aproximadamente, ¿no? Dentro de ellos tenemos el papilar, que es el más frecuente también, 80%, le sigue el folicular y continúa con el Hartley, ¿no? Y en segundo grupo tenemos el cáncer medular de tiroides, ¿no? Y en último grupo, el cáncer indiferenciado. Para hablar de cáncer, hablamos del famoso TNM, ¿no? Y el T incluye el tumor, el tamaño del tumor. El T1 considera un tumor menor de 2 centímetros, ¿no? Aquí el T1A, 1B, pero en conclusión es menor de 2 centímetros el T1, ¿no? El T2 es de 2 a 4 centímetros, ¿no? Ese es el T, ¿no? Pero hay tumores pequeñísimos y están infiltrando otras estructuras, sobre todo la parte vascular, ¿no? Estructuras vasculares. Entonces, puede ser muy pequeño, pero si ya está infiltrando otras estructuras, automáticamente aumenta el estadiaje, ¿no? En este caso, T
¿no? Que en este caso, a pesar que puede ser 1 centímetro, es un estadio 4. O un T4, obviamente que es un T4, ¿no? En cuanto a los ganglios, en realidad es la metástasis ganglionar. A veces muy poco puede significar qué tanto puede ser 1, 2, más grande, más chico, porque con solo el hecho de dar metástasis, un ganglio pequeño, con solo dar un ganglio pequeñito, como estamos viendo acá, automáticamente significa que ya ha dado metástasis local regional, ¿no? La metástasis de distancia, que estamos en M0, y M1 metástasis a distancia. Y llegamos al estadiaje. Bueno, en el estadiaje de tiroides es un tanto diferente a las patologías que ustedes van a ver seguramente a lo largo de este capítulo. Tal vez lo que sí es parecido son estos tres tipos, el folicular, el medular, ¿ya? Lo que está en azul, ¿no? Acá, mayor de 45, ¿no? Lo que está en azul representa los cánceres casi similar a los cánceres que ustedes van a revisar en todo este capítulo, ¿no? Cáncer de piel, cáncer de cavidad oral, cáncer de glándula salival, todos son parecidos. ¿Qué es lo que va a variar? Acá, el cáncer anaplásico que está en rojo, eso va a variar, y el cáncer papilar que está en verde, ¿no? Obviamente verde se supone mejor pronóstico, y rojo es de peor pronóstico, obviamente, ¿no? Entonces, acá, el papilar. ¿En qué casos de papilar? No todos, ¿ah? El papilar cuando es menor de 45 años. Solo menor de 45 años. Porque cuando es mayor de 45 ya se comporta como cualquier cáncer, ¿no? Entonces, el que se comporta diferente es el papilar en menor de 45 años, y donde vamos a encontrar solo es el estadio 2. Estadio 1, estadio 2. Solo está ahí. Quiere decir que es de buen pronóstico, pero tiene que estar en la edad mayor de 20 y menor de 45 años, y obviamente ser mujer, ¿no? Sí, esa es una de las características, de factores. Y entonces ahí podemos catalogarlo en estadio 1, estadio 2, así puede dar metástasis, así puede dar ganglios, ¿no? Entonces nos vamos al lado opuesto, vamos al cáncer anaplásico. Este es el de peor pronóstico, es el más agresivo de todos los cánceres tiroides, y como ustedes pueden ver, todos están en el estadio 4. Así sea pequeñito, todos son estadio 4. Es muy agresivo, es altamente mortal, tiene una sobrevida de 2 meses aproximadamente. Entonces, en tiroides podemos ver la evolución de todo tipo de neoplasias malignas, pero se comporta de diferente. El papilar en menor de 45 y la anaplasia que tiene un comportamiento muy, muy agresivo, ¿no? Vamos a revisar un poco el cáncer papilar. Es el más frecuente de todo cáncer diferenciado, sobre todo, de 60 a 80%, es 70% unilobular, pero 20% es multicéntrico y bilateral. Por eso recomendamos más la cirugía radical, ¿no? Este cáncer avanza muy lentamente, tal vez por esta característica, ¿no? Que se disemina vía linfática en 50%, y solo el 5% por vía hematógena a distancia, ¿no? Dentro de la anatomía patológica se presentan papilas, ¿no? Y ahí podemos ver, por eso de ahí el nombre, ¿no? De papilar. El tratamiento, tenemos varias alternativas complementarias de tratamiento, ¿no? Tenemos el quirúrgico, posterior a eso podemos hacer ablación con yodo 131, y podemos seguir prácticamente de por vida, no, ponemos un tiempo de 5 o 10 años con hormonosupresión, ¿no? O sea, tenemos quirúrgico, la radiación, y tenemos hormonoterapia, ¿no? Tenemos alternativas, varias alternativas de tratamiento combinado y complementarios, ¿no? Siempre va a haber factores pronósticos positivos y factores pronósticos negativos. Los negativos, obviamente, la enfermedad va a volver a aparecer. ¿En qué caso va a volver a aparecer? En los extremos de la vida, si es masculino, si el tumor es mayor de 4 centímetros, si invadió la cápsula, ha habido metástasis a distancia, o hay un tipo agresivo histológico. En estos probablemente la enfermedad va a volver a aparecer. Mientras que factores pronósticos negativos, que probablemente se va a controlar muy bien la enfermedad, si son pequeños, menor de 1 centímetro, intratiroideos, son solo pocos, son mujeres menores de 21 años, perdón, entre 21 y 45 años, entonces son factores pronósticos positivos.
El cáncer folicular es el segundo cáncer diferencial tiroides, solo representa el 10 al 15%. A pesar de ser diferenciado, es más agresivo que el anterior, ¿no? Debido a que esta se disemina vía hematógena, ¿no? Esa es la diferencia. Ya habíamos dicho que está asociado más a la ingesta por exceso de yodo, ¿no? Y lo vamos a ver más en zonas endémicas, ¿no? La diseminación, habíamos dicho, hematógena, ¿no? Y el 20% lo podemos encontrar metástasis a hueso, ¿no? En este caso, el tratamiento quirúrgico no se puede completar con ablación de 230. Este es el tercer cáncer diferenciado de tiroides, es más agresivo que los anteriores, su diseminación también es hematógena y se tiene mayor mortalidad, ¿no? 80-65%. El tratamiento más recomendado solo es la cirugía, ¿no? En conclusión, el tratamiento de cáncer diferencial de tiroides tenemos cirugía, yo 131, hormonosupresión y radioterapia que vamos a tener. Bueno, podemos tener factores pronósticos de bajo riesgo de recurrencia. ¿En quiénes? Los menores de 45, los que tienen histología papilar, los que tienen un tumor menor de 4 centímetros, no hay extensión extratiroidea, no hay metástasis a distancia, tiene un buen pronóstico, ¿no? Probablemente no va a volver a aparecer. Pero sí puede volver a aparecer si es mayor de 45, si es folicular, si el tumor es más de 4 centímetros, ha salido de la tiroides, hay metástasis, probablemente nuevamente va a volver a aparecer el tumor. En conclusión, este es el riesgo de recurrencia, que está en lo mismo, bajo riesgo y alto riesgo. Bajo riesgo, intratiroideo, menor de 4 centímetros, mínimamente invasiva, ¿no? Mientras que el extremo, ¿no?, de alto riesgo de recurrencia, aquí T4, invasión vascular, ¿no? Un tumor mayor de 4 centímetros, metástasis a distancia, ¿no? Estos son factores desfavorables, probablemente nuevamente va a volver a aparecer. Vamos a pasar a otro tipo de cáncer, ¿no? Los tres cánceres diferenciados se originan en el tirocito, en la célula folicular de tiroides, pues se llama diferenciado. Mientras que este cáncer es un cáncer que se deriva o se genera en una célula parafolicular. Esta célula parafolicular produce calcitonina, entonces al generarse un cáncer obviamente va a producir mayor cantidad. Entonces por eso tenemos como un marcador tumoral la calcitonina. Este cáncer es muy agresivo, se disemina rápidamente, ¿no? Linfático 75%, ¿no? Y hemático 50%, ¿no? Es muy agresivo y el tratamiento, en este caso, solamente tenemos el tratamiento quirúrgico. Este cáncer también había dicho está asociado a un gen autosómico dominante, por eso que está asociado a un tipo familiar en el 80%, pero sí hay un 20% que es esporádico, que no está ligada a ningún gen, ¿no? Y puede estar asociado a una neoplasia endocrina múltiple, ¿no? Tanto del Mendoza y el Mendoza. ¿Qué incluyen estas neoplasias endocrina múltiple? Aquí está el cáncer medular de tiroides, hiperparatiroidismo y en el Mendoza feocromocitoma. En el Mendoza B, cáncer medular de tiroides, hiperparatiroidismo y síndrome de Marfan. Entonces, cuando tenemos un cáncer medular de tiroides, siempre buscar una neoplasia endocrina en otro lado, ¿no? Dentro del diagnóstico, la clínica, la biopsia nos puede ayudar un tanto, y la calcitonina elevada, que es una de las cosas que nos va a orientar mucho más. El tratamiento es quirúrgico. En este caso, si no tenemos alternativa, no es radiosensible, no es quimiosensible, no tenemos nada. Así que el tratamiento es quirúrgico y lo ideal sería hacerlo en estadios iniciales, ¿no? Estadio 1, estadio 2, porque cuando ya tenemos estadios más avanzados, ya es más difícil hacer control de enfermedad. Y este es el último tipo de cáncer, es un cáncer anaplásico, representa solo el 5 al 15% de las que es el más agresivo de todos, ¿no? Este cáncer va a invadir todas las estructuras que ustedes han visto en el cuello, todas las va a invadir. Va a invadir los vasos, va a invadir la tráquea, obstruyendo la vía aérea, ¿no? Va a invadir el esófago, va a dar metástasis, ¿no? Es un
tumor muy, muy agresivo. No tenemos ningún tipo de tratamiento, no tenemos ninguna alternativa, ¿no? En realidad es mortal, ¿no? Un tiempo de sobrevida de 2 meses aproximadamente, ¿no? Se puede hacer paliativamente, traqueostomía, cirugía total, radioterapia, todo es paliativo. En todos la sobrevivencia aproximadamente 2 meses. Este es un resumen, cuadrito, ¿no? Entonces aquí tenemos el papilar, mucho es más de sanación hipotrópica, el folicular más bien es hemática, por eso la metástasis, al igual que el Hartley, ¿no? El medular está asociado a un gen autosómico dominante, pues hereditario en 80% de los casos. Podemos encontrar asociado a neoplasia inoquina múltiple. El anaplásico es muy agresivo, invade todas las estructuras y en realidad no tenemos ningún tratamiento para control. Ok, el resumen del manejo. Aquí tenemos el papilar y el folicular, que tenemos toda la materia de tratamiento, ¿no? Cirugía, hormonosupresión, radioterapia, ¿no? Al igual que el folicular. El medular solo tenemos cirugía, ya no tenemos más nada. El anaplásico no tenemos absolutamente nada, todo paliativo, todo tratamiento. Ok, ¿alguna pregunta en relación a tiroides? Bueno, vamos a continuar entonces con esta parte ya de paratiroides, un tanto más corta. Ustedes están viendo ahí las paratiroides en los polos, polo superior, y lo que debemos saber es que está recibiendo vascularidad de los vasos de la glándula tiroidea, ¿no? Y ahí está, cuando se hace la tiroidectomía, ahí están los vasos, ¿no? Se ligan y se cortan, así como se están viendo, y obviamente pueden quedar desvascularizados y pueden irse también con la tiroides, ¿no? Y si es un tumor, obviamente muy difícil a veces de identificarlo y conservarlo, ¿no? ¿Cuál es la patología de la glándula paratiroides? Más están asociados a hiperparatiroidismo. ¿Y por qué es el hiper? Bueno, dos causas, ¿no? La adenoma y la hiperplasia. Aquí está el adenoma, 85%, ¿no? Entonces una parte, una de las glándulas tiene un nódulo produciendo paratormona, ¿no? Ese es el adenoma paratiroideo. Es más o menos el 85% de los casos. Y la otra es la hiperplasia paratiroidea, ¿no? Donde todas las glándulas están aumentadas de volumen, están produciendo hormonas, ¿no? Entonces, esta hiperplasia paratiroidea más pasado al MEN, que habíamos mencionado el MEN 2A, MEN 2B, pero acá viene el MEN 1, ¿no? Que está asociado a prolactinoma más insulinoma, aparte del hiperparatiroidismo. Y acá les he traído también que curso con hiperparatiroidismo, el cáncer de paratiroides. Es rarísimo, ¿ya? Pero es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Causa hiperparatiroidismo. Dentro del cuadro clínico, lo que vamos a encontrar asociado a hiperparatiroidismo es hipercalcemia, obviamente, ¿no? Mayor de 1 miligramo por decilitro por encima de rangos normales, ¿no? Otra de las características que vamos a encontrar es que son formadores de cálculos renales. Otra de las características es desmineralización ósea, síntomas cognitivos, hipercalcemia, fatigabilidad, pancreatitis en algunos casos, ¿no? En algunos casos hemos diagnosticado a los pacientes con fracturas patológicas, otros que han estado formando cálculos a repetición, en otros casos hemos encontrado pacientes que han estado con pancreatitis, ¿no? El estudio a veces se ha hecho retrospectivamente, ¿no? Por la presencia de estas características, ¿no? Entonces, el adosado, PTH, calcio, fósforo, calcio en orina, y entonces se ha encontrado elevado, ¿no? Y uno de los exámenes de gold estándar prácticamente es la gamografía con sextamina y tecnesio 99, ¿no? El gold estándar en cuanto a estos diagnósticos. Ahí podemos ver, ¿no? Una glándula paratiroidea.
Bueno, y entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Bueno, en el tratamiento sería un tratamiento quirúrgico, ¿no? En la cirugía del adenoma podría ser indicada la paratiroidectomía subtotal. ¿Qué significa? Sacar toda la glándula que está comprometida con el nódulo, con el tumor, ¿no? Una sola, ¿no? Por lo general, o dos de repente, ¿no? El problema es cuando todas las glándulas están produciendo, ¿no? La hiperplasia. En ese caso se hace la paratiroidectomía casi total, que significa sacar 3 completas y dejarla una mitad, ¿no? Para que pueda seguir produciendo, ¿no? O en todo caso, la paratiroidectomía total más autotrasplante también con el objetivo de que este otro trasplantado pueda seguir produciendo algo de hormona de PTH, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta en relación a este tema? ¿No? Vamos a tener unos 5 minutos de receso para terminar con la tercera teoría, por favor. Está bien, doctora.